Pues muy bien, buenas tardes de nuevo a un miércoles más, a este estudio cronológico de la Biblia, del Nuevo Testamento, que ya estamos cada día más cerquita de llegar a su fin. Terminamos el miércoles pasado las epístolas de Pablo, hemos estado viendo a Pablo, siguiendo a Pablo. Hoy vamos a terminar con Pablo, todos sus escritos. El miércoles pasado, si recuerdan, vimos las epístolas de la prisión, así conocidas, aunque dijimos que no estaba en una cárcel fría y oscura, en una celda entre barrotes, sino en un arresto domiciliario, en una casa en la cual estaba privado de su libertad, de ir donde él quisiera, pero al menos no tenía grilletes, estaba en buenas condiciones, la gente podía ir a visitarle, eran otro tipo de encarcelamiento. Pero desde ahí, en esos 2 años que él pasa, hasta que él pidió apelación a César, había apelado ver a César y exponer su caso, y se demoró 2 años, y en esos 2 años él estuvo encerrado esperando a que el César le diera audiencia, y él, como decíamos, no perdió el tiempo. El apóstol Pablo empezó a escribir desde ahí a diferentes iglesias. Me encanta, como he dicho muchas veces, que no se sentó y dijo, a ver qué puedo hacer. Ya sé, voy a escribir la Biblia, ¿verdad? Voy a escribir el Nuevo Testamento para dejar esto a otros creyentes que durante muchos años lo sigan leyendo. Nada más lejos de la realidad. Veíamos que, por ejemplo, le surgió un caso, ¿verdad?, con este Onésimo. ¿Recordáis a Onésimo, el esclavo de Filemón, ¿verdad? Y se había convertido con él, entonces se entera de su caso y está intentando ayudar a una persona que se acaba de convertir bajo su ministerio, al que ha hablado, y le está intentando arreglar un problema que tiene, y eso al final se convierte en la palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Qué bonito. Y así con cada carta. Pablo estaba escribiendo cartas personales, cartas para tratar asuntos, pues quizá que tú y yo podríamos considerar hoy día pues triviales o normales, o del diario, de la rutina, cosas que ocurren en una iglesia o en otra iglesia, o que no lo daríamos quizá tanto valor como, wow, es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero me encanta porque Dios usa esa naturalidad para traer lo sobrenatural en medio de una manera muy natural, y eso me encanta, porque a veces cuando nosotros queremos perder nuestra naturalidad para ser como súper espirituales, algo como que algo no encaja, ¿verdad? No, podemos ser perfectamente naturales y a la vez estar siendo sobrenaturales, sobrenaturalmente guiados por Dios en lo que hacemos, en lo que decimos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues reflexiones que me vienen a la mente y nos venían a la mente el miércoles pasado. Y así estuvimos viendo entonces Filemón, vimos Colosenses, Efesios y Filipenses, todas las cartas que él escribe en estos 2 años que pasa en la prisión. Pero decíamos que después de estos 2 años, todo esto lo estoy leyendo en la hojita número 29 de su manual, que es donde tenemos la cronología de todas las cartas del Antiguo Testamento, y ahí va por años, ¿verdad? Y ahí estamos viendo como en el año 62 dice que es absuelto ante Nerón, ¿de acuerdo? Entonces, después de la espera, pues mereció la pena la espera, quizá la apelación al César, porque pues Pablo es absuelto, ¿ok? No ven nada en él para castigarle, no había hecho nada, de hecho, ya se había tirado 2 años ahí en las cercanía de Jerusalén arrestado, y saltó y pidió ver a César, y otros 2 años más de encarcelamiento. Como digo, no perdió tiempo, pero fueron ya 4 años. Después de esos 4 años le absuelven, pues queda libre, queda en libertad, y Pablo pues va a continuar, se cree, ¿no?, que continúa. Ya en la Biblia no está, saben que en la Biblia ya no nos dice qué pasa con qué hace Pablo, ya no hay más viajes misioneros, ya no hay relato en el libro de Hechos que nos cuente eso. Pero sí tenemos estas cartas que vamos a ver hoy, que son las cartas o las epístolas pastorales, que son de este periodo de la vida de Pablo, cuando Pablo es absuelto en Roma, y entonces emprende algunos viajes, hace algunas actividades, acompaña a algunas personas a ciertos lugares, y bueno, pues eso es lo que vamos a ver básicamente hoy. Las últimas cartas de Pablo después de esta liberación, por así decirlo, del arresto domiciliario que había tenido en Roma. Así que en el año 62 es absuelto, y en estos 2 años, de 62 a 64, dice aquí que hace varios viajes y varias visitas, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué ocurre. Aparte de esos viajes, tenemos entonces, hablando de libros de la Biblia, en estos 2 años vamos a tener primero el libro de Tito, ¿de acuerdo? El libro de Tito, que no es el libro de Tito, es el libro de Pablo, que se lo escribe a Tito, ¿verdad? Que algunos luego se confunden, pero entonces la carta de Tito, que la escribió Tito, no, se la escribió, ¿verdad? Pablo es el autor de esta, como vamos a ver después, es el autor de esta carta. Así que le he titulado Un verdadero hijo. A Tito así le llama Pablo. Ay, se me está viniendo a la mente ahora. Recuerden que surgió la duda el
miércoles pasado sobre qué pasó, ¿verdad, Charo? Tú querías saber qué pasó con Onésimo, ¿verdad? Cuando realmente fue liberado, por así decirlo, fue enviado con esta carta para que se presentara con Filemón otra vez y todo. ¿Qué pasó con Onésimo? ¿Le perdonó Filemón, su amo, o no le perdonó? ¿O nos quedamos ahí con la intriga? Bueno, yo he buscado algo, Corina ha buscado algo, pero no he encontrado nada. A lo mejor alguno que aquí sabe algo más. Yo no he encontrado mucho, pero he encontrado algo, no sé la fiabilidad de ello, tampoco he investigado muchísimo, no he tenido mucho tiempo de hacerlo, pero de lo poco que yo he investigado he visto que sí, que no solamente fue perdonado Onésimo, sino que se convirtió en un pilar de la iglesia, por así decirlo, que fue una persona que tomó, ¿verdad?, el mando y el celo del evangelio y se puso a predicar y para allá y para acá, y fue una persona fiel en su ministerio, en todo lo que hizo. Así que sí, acabó bien la historia, Charo, acabó bien, ¿no? Filemón no se portó mal con él. La historia, como decíamos, de perdón, de reconciliación, de cuando nos han hecho algo mal y nos piden perdón, saber perdonar, ¿verdad? Que a veces son lecciones. Mira, la vida a veces nos da lecciones tan importantes porque supuestamente como cristianos, pues sabemos que hay que perdonar. Esas son las verdades de Pero Grullo, ¿verdad? Que a la mano cerrada la llaman puño, ¿no? Eso es una verdad obvia, decimos muchas veces. Pero ¿qué tal cuando te llega esa situación en la que todo por dentro te grita que no perdones? O cuando te encuentras a cristianos comprometidos que no pueden perdonar lo que alguien le hizo. ¿Qué hacemos con esos casos? ¿Cómo lo gestionamos, verdad? Entonces a veces decimos ya que conocemos la Biblia, sí, historias como la de Filemón, que ¿cómo estoy yo si yo fuera Filemón? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera sido capaz de perdonar a alguien que me ha robado, que ha huido? Bueno, a lo mejor eso sí, pero ¿qué tal otra ofensa? Aquí no nos dice perdonen solo esa ofensa. Jesús nos dijo perdonen a todos, aún a sus enemigos, oren por ellos, bendíganlos, ¿verdad? A veces la familiaridad nos traiciona, la familiaridad con la palabra de Dios nos puede traicionar. Entonces son lecciones muy básicas, muy sencillas, hay que perdonar ya, pero analicémonos, ¿cómo estamos en ese área? ¿Hemos aprendido a hacerlo? ¿Lo estamos haciendo? ¿Tengo a alguien hoy día en mi vida a quien realmente no he perdonado alguna ofensa? Porque el Señor nos está llamando a hacerlo entonces. Si el domingo vamos a llevar una ofrenda, mira, mejor deja la ofrenda. Si tienes todavía falta de perdón en tu corazón, deja la ofrenda hasta que tú no arregles eso, porque es más importante que el hecho de que tú traigas una ofrenda aquí, por ejemplo. Entonces, es verdad que qué bueno es examinar, y las cosas que aparentemente son tan sencillas, y una cartita de Filemón que, el esclavo, qué lecciones más grandes pueden tener para nuestra vida. Bueno, entonces, quería aclarar eso del resultado de este encuentro. Así que entonces estamos en Tito. Pablo, como digo, ha sido liberado, va a hacer algunos viajes y va a escribir esta carta a Tito, al cual le llama un verdadero hijo. Dice que esta carta pertenece a las llamadas epístolas pastorales. Vamos a ver las tres. Son Tito y las dos cartas que Pablo le va a escribir también a Timoteo. Vamos a verlo después. Primera, segunda de Timoteo y Tito son las tres epístolas paulinas o del apóstol Pablo, conocidas como las epístolas pastorales. Las otras eran las de prisión, estas son las pastorales. Dice que Tito fue un gentil convertido de Pablo, que llegó a ser un buen colaborador en su ministerio a los gentiles. Ya saben que Pablo ministró al mundo gentil. Tito era un gentil, era fruto del ministerio de Pablo en ese mundo de los no judíos. Y entonces le hizo colaborador suyo a esos mismos gentiles, o sea, a su propio pueblo, por así digamos, a su propia cultura. Tito era una persona fuerte, entusiasta, práctica, con un buen juicio y discreto. Eran cualidades que Pablo vio en él y probablemente eso es lo que le animó también a hacer de él un colaborador suyo. Se le llevó al concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan en el capítulo 15 del libro de los Hechos cuando hicieron un concilio en Jerusalén al cual acudió Pablo para tratar este asunto de a ver qué está pasando con Pablo y todo eso? Él estaba empezando apenas su ministerio a los gentiles y estaba creando muchos problemas porque estaba enseñando cosas supuestamente que eran contrarias a la ley y demás. Entonces tiene que hacer un concilio para que Pablo dé explicaciones de lo que está pasando y ahí aprueben si lo que está haciendo Pablo es correcto o no, si lo puede seguir haciendo o tiene que dejar de hacerlo. Entonces al final, recuerdan cuando vimos esto que acuerdan que sí, que lo que está haciendo Pablo es lícito, que lo puede seguir haciendo, le dan una carta de respaldo para que a las iglesias donde vaya pueda defenderse de aquellos que le acusan de que está haciendo algo ilegal. Él tiene ya el respaldo del concilio de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, que era el lugar, digamos, de autoridad. Y con esa carta va a continuar entonces el segundo y el tercer viaje misionero, todo lo que hizo después, ¿verdad? Eso fue después del primer viaje misionero. Entonces a ese concilio se llevó a Tito. A este colaborador suyo se lo llevó con él. Vente, Tito, conmigo, tú me vas a ser un buen apoyo para mí en esta causa, porque tú eres fruto
de lo que yo estoy haciendo entre los gentiles. Tú eres la evidencia y la prueba de que lo que estoy haciendo tiene respaldo y el sello de Dios, porque hay conversiones, como tú. Porque los gentiles ya no es algo así, ¿quién son esos? Mira, te pueden ver a ti. Eres un gentil que ha aceptado el Evangelio y que ha mostrado los mismos dones y cosas que se han mostrado la iglesia en Jerusalén, los judíos. Así que ellos en ti van a poder ver un ejemplo vivo. Así que vete conmigo. Y se lo lleva a ese concilio de Jerusalén. Después dice que lo envió en el tercer viaje misionero también, lo envió a Corinto una de las veces, a la iglesia de Corinto, para saber cuál había sido el efecto de la carta que Pablo les había escrito a la iglesia en Corinto. Entonces no se aguantaba, le envía: Tito, vete para allá y dame reportes de cómo está aquello. Así que en varios viajes, en varias capacidades, en varios momentos del ministerio de Pablo, Tito le ayudó como pudo, ¿verdad? Un buen colaborador. Dice que Tito le trajo muy buenos reportes de lo que estaba ocurriendo en Macedonia y fueron tan buenos que Pablo pues se consoló con todo eso. Recuerdan que a veces Pablo fundaba una iglesia y recién fundada tenía que salir corriendo porque venían a matarle, porque venían... Y claro, él se iba con la preocupación de qué habrá pasado a la iglesia esta. Son bebés, he dejado bebés espirituales y ahora no puedo volver, ¿y cómo estarán? ¿Verdad? No había la facilidad que hay hoy para comunicarnos y poner ahí, subir una story o mandar un WhatsApp y demás. Entonces había una gran incertidumbre, pero las noticias no era algo, la comunicación no era algo fácil en esos días. Entonces Pablo, cuando se entera de esta noticia, se alegra mucho de ver y es consolado, o sea, es como que respira, ¿no? Se quita un peso de encima al ver el reporte que Tito le trae de cómo van las iglesias por Macedonia. Al término de su arresto domiciliario en Roma, dice que es ahora donde estamos, ¿verdad? Pablo va a ir a dejar a Tito a la isla de Creta, ¿de acuerdo? O sea, le acompaña a Creta y va a ministrar a los creyentes y arreglar los problemas que allí había. Creta era una gran isla del Mediterráneo y los cretenses eran un reto para cualquier ministro, dice ahí. ¿Por qué? Por su mala reputación. Igual que los corintios era decirle a alguien: tú eres un corintio, era como insultarle. Decir a alguien: tú eres un cretense, era decirle: eres un mentiroso, ¿no? Eso es la fama que tenían, que eran mentirosos, así que decían una verdad y se ponían colorados allá. Estos cretenses. Así que ese era un poco el ambiente. En Tito 2 lo vemos. En la esperanza de la vida eterna, Está mal la cita entonces. Tito 1.2 no corresponde al versículo que yo le... es el 12, perdón. Si tienen ahí una cita, si está en sus hojas como lo mío, está mal. La palabra cretense era sinónimo de mentiroso, no es Tito 1.2, es Tito 1.12, para si lo quieren corregir. Uno de ellos dice: su propio profeta dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, ¿verdad? Varios calificativos para los cretenses. Así que no era un buen lugar para estar ahí ministrando. Dice que no se sabe cómo el Evangelio entró en la isla ni cómo se formó la iglesia, salvo que en Pentecostés pues los creyentes oyeron el mensaje de salvación, pero de ahí no se sabe mucho más de cómo esta iglesia pudo llegar el Evangelio hasta allí. Y eso también nos anima o nos tiene que animar, como el Evangelio a veces se extiende solito, a veces no depende tanto de lo que uno esté haciendo o de si nadie ha llevado esto a tal lugar. No sabemos nunca la repercusión de lo que uno puede hacer. Quizá algo que tú estás haciendo hoy aquí, hasta donde tú sabes o donde yo sé, tiene cierto alcance, pero resulta que después con el tiempo, pues eso que hicimos aquí tuvo más alcance de lo que pensamos, porque cierta persona hizo algo y empezó algo en otro lugar y dice: wow, no era mi intención, pero qué bueno que el Evangelio llegó hasta aquel lugar. Entonces lo de Pentecostés, bueno, el alcance de Pentecostés fue tremendo. Supuestamente fue algo que ocurrió allí en un grupito, pero todos esos, cuando terminó la fiesta de Pentecostés y volvieron a sus ciudades, a sus países, pues solo Dios sabe realmente lo que pasó en un montón de sitios que probablemente ni la Biblia nos está diciendo. ¿De acuerdo? Así que esta es la riqueza del Evangelio de Dios. Se expande hasta lugares donde no sabemos. ¿Quién es el escritor de esta carta? Pues como hemos dicho, es el apóstol Pablo, es el autor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Así se presenta o así escribe el saludo en la carta. Así que no hay duda de esto. Pablo está escribiendo esta carta desde Roma, entre su primer y su segundo encarcelamiento, más o menos el año 63, como tenéis aquí en la lista de la cronología. ¿Con qué propósito escribe entonces Pablo esta carta? Le quiere recordar a Tito que debe ocuparse de las cuestiones organizativas de la iglesia en la isla de Creta, donde le ha ido a dejar como líder.
¿de acuerdo? La ha puesto allí como líder y después le va a escribir esta carta para enseñarle o para animarle a que se ocupe de las cuestiones organizativas de la iglesia. También le anima a enseñar la sana doctrina, no solamente las cosas organizativas, sino también lo que es ocuparse de la sana doctrina de la enseñanza, para poder refutar así entonces lo que hablábamos el miércoles pasado, las enseñanzas contrarias de todas estas falsas enseñanzas, de todas estas herejías que estaban surgiendo en el primer siglo, veas el gnosticismo y algunas posturas más, filosofías nuevas que estaban empezando a surgir y a salir, y entonces se estaban introduciendo en todas las iglesias, estaba siendo un común denominador en todas las iglesias del primer siglo. Así que siempre Pablo, ahí vemos en sus cartas, enseña la sana doctrina, cuidado con los falsos maestros, no permitas que se cambie lo que nos enseñó Jesús, lo que aprendimos, ¿verdad? Ese era un tema principal, y lo es también en la carta de Tito, de Pablo a Tito. Después tenemos ahí el bosquejito que ya, como digo, siempre es para uso propio. El tema de esta carta, ¿de qué trata? La carta de Pablo a Tito, pues dice que el asunto principal es el mismo que va a ser en la carta de Primera de Timoteo. Claro, como hemos dicho, son cartas pastorales, o sea, básicamente Pablo está enviando, dando información a pastores, a ministros, ¿verdad?, que están al frente de iglesias y les está dando orientación de qué hacer ante ciertos casos, de cómo ocuparse de la iglesia, de cómo organizar este área, de cómo organizar la otra, de cómo manejar pues, a la gente y también la enseñanza. ¿De acuerdo? Así que básicamente los temas son parecidos en las cartas de Timoteo y en la carta de Tito también. El orden y la organización de la iglesia y también palabras de advertencia, dice ahí. Digno de destacar es el hecho de que habla también del regreso del Señor. En el capítulo 2, de los versículos 11 al 15, ahí tenemos una porción en la que Pablo está hablando también de la venida del Señor, como había hecho en algunas otras cartas. Aquí Pablo ya para estas alturas, en su última etapa de su ministerio, ya estaba un poco más tranquilo en cuanto a la venida del Señor. Al principio él pensaba que era más inminente la cosa, a mitad de su ministerio pensó que quizá ya se demoraría algo más, y al final de su ministerio yo creo que estaba bastante convencido de que no iba a ser en sus días, pero obviamente iba a ser un hecho, pero no tan inminente como pensaba al principio de su ministerio. Y después el pasaje más importante es el capítulo 2 de los versículos 11 al 14, donde establece la redención pasada, presente y futura, que es una revelación de todo lo llevado a cabo por la muerte de Jesús y cómo la salvación será consumada cuando venga la gloria de Cristo, que es la bendita esperanza que los creyentes tenemos. ¿De acuerdo? Así que es una carta cortita también y que trata con todos estos asuntos. Y como hemos dicho, no estamos profundizando más en ella y sacando más lecciones, porque eso lo vamos a dejar para otro tipo de estudio. Aquí nos estamos centrando solo en lo que es la cronología de las cartas y saber un poquito de dónde vienen las cartas, el por qué se suceden, para qué son, y etcétera, etcétera, ¿vale? Ese es el enfoque de nuestro estudio. Así que Tito no tiene mucho más. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo que complementar con lo que yo he dicho. Bienvenidos. Si alguien tiene algo que aportar, por favor no se lo calle, ¿vale? Primera de Timoteo es la siguiente carta o epístola pastoral que Pablo va a escribir también en el mismo año, en el año 63. No me sean muy quisquillosos con las fechas, ya lo he dicho muchas veces, porque esto es difícil saberlo con exactitud, pero bueno, por seguir esta lista que tenemos aquí, esta cronología que hemos hecho, en el mismo año que escribe a Tito, va a escribir también a Timoteo, que es otro de sus colaboradores, que se hallaba en Éfeso, ¿de acuerdo? En la ciudad de Éfeso. Ahí estaba Timoteo y ahí Pablo también le va a escribir. Vamos a ver entonces esta carta. Primera de Timoteo, fiel colaborador y verdadero hijo en la fe. Así le llama también a este Timoteo, ¿verdad? Estos son como sus manos derechas, las manos derechas de Pablo, aquellos en los que Pablo se apoyó tantas y tantas veces para poder avanzar la obra y su ministerio. Las cartas de Timoteo, junto con las de Tito, son, como ya hemos dicho, las epístolas pastorales que tienen que ver con la vida y la obra de un pastor en una iglesia local. Aparte de Lucas, que fue quizá el más fiel compañero que el apóstol Pablo tuvo, después fue Timoteo, quizá el colaborador más cercano o más estrecho del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Timoteo. Su madre de Timoteo, no de Pablo, la madre de Timoteo se llamaba Eunice, era una judía creyente, y su padre era griego, una mezcla de judía y griego. En Hechos 16 tenemos este relato. Su abuela se llamaba Loida y ambas tuvieron una gran influencia en la vida de Timoteo. Qué importante, una vez más, ¿verdad? Qué importante es el no desechar
como decía antes, lo cotidiano de nuestras vidas, no desechar a nadie, no pensar que no estamos influyendo a nadie, que no estamos sirviendo para nada en el reino de Dios. Desecha esas mentiras. Nunca sabes a quién estás influenciando. Eres mamá, eres abuela, eres lo que seas. Nunca sabes a quién estás influenciando. No te canses de hablar del Señor, no te canses de transmitir tu fe, no te canses de alentar a otras personas, porque quizá tienes un Timoteo bajo tu... Estás criando a un Timoteo, ¿verdad? Quizá cuando los niños son pequeños nos cuesta ver, Timoteo, va a ser... ¿Qué bonito? Y si con la guerra que da, bueno, déjale, es pequeñito, deja que crezca, y cuando sea joven pues cambiará y será otra cosa. Y no subestimemos a las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo, a nuestro cuidado. Velas como personas a las que Dios va a usar. Intenta influenciarlas, intenta hablarles bien, compartirles tu fe, porque esto fue lo que hicieron Eloida y Eunice, estas dos generaciones, ¿verdad? Con Timoteo, le influenciaron para bien desde su infancia, desde su niñez, y terminó convirtiéndose y siendo uno de los estrechos colaboradores de Pablo en el avance del Evangelio en estos tiempos, ¿sí? Así que a veces son de las cosas que no se hablan, hablamos o nos gusta hablar de la gente más importante, más destacada, pero ¿cuántos Timoteo hicieron obras tremendas también? Y quién sabe lo que puso en marcha Timoteo y lo que consiguió hacer en Éfeso y cuántas vidas transformó, etcétera, etcétera. No se nos ha contado todo, la Biblia no nos cuenta todo. No se contó de Jesús, ¿verdad? La Biblia dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, no habría libros en el mundo. Pues imagínate si se contara todo lo que los apóstoles y colaboradores de los apóstoles hicieron, entonces olvídate, no había bibliotecas que albergaran todo lo que ellos hicieron. Pero yo te quiero animar en esta tarde. Eres abuelita, eres mamá, ¿en qué etapa estás? No importa, siempre puedes influenciar a alguien para el reino de Dios. Sí, tenlo presente, acuérdate de Timoteo. Pablo conoció a esta familia en su primer viaje misionero cuando estaba en Listra y guió a Timoteo al Señor, ¿verdad? Pablo le habló y después habían influenciado su madre y su abuela, y entonces Pablo llegó como a la última, lo que a todos nos gusta, ¿no? Cuando ya alguien dice, sí, acepto al Señor, pero a veces después de ese brazo levantado hay todo un historial que tiene que producirse hasta que ya la persona da el sí. A Pablo le tocó la parte muy bonita y dice que lo adoptó como su hijo en la fe, se ocupó de él como si fuera su hijo. Pablo recibió buenos informes de la vida y del carácter de Timoteo y por ello le escogió como compañero de milicias para su segundo viaje misionero. ¿De acuerdo? Le conoció en el primero, se convirtió y en el segundo se le llevó. ¿Sí? No hace falta haber estudiado ni tener tantos años en la fe para poder ser útil y hacer cosas para Dios. Anímate, simplemente habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. No tienen que pasar años, claro que sí. En el primer viaje se convierte, en el segundo estaba haciendo misiones. No hagamos más largos los procesos de lo que tienen que ser, simplifiquemos, siempre lo he dicho, simplifiquemos. Esto es más sencillo de lo que parece, no lo compliquemos más, bastante complicado es. No lo sobrecompliquemos. Actuemos y creamos en la gente y vayamos para adelante y impulsemos a otros a hacer cosas para Dios y a hablarles palabras de esperanza y de bien. Y mira, en el segundo viaje misionero este hombre ya estaba acompañando a Pablo, aprendiendo de primera mano como un aprendiz cómo hacía Pablo, cómo se comportaba, qué decía, qué no decía, y aprendiendo y tomando nota para cuando él más adelante le tocara pasar a la acción. En sus últimos años Pablo le escribió estas dos cartas personales a Timoteo. Pablo le escoge a Timoteo para que estuviera con él en sus últimos momentos en la tierra. Esta carta, la segunda, sí van a ser ya... Ahora sí, Pablo, si veis aquí la cronología que os decía antes, en el año 64 el incendio de Roma por Nerón, los cristianos son sospechosos. En el 64 es arrestado Pablo en Roma y definitivamente esta vez para ser ejecutado. Esta segunda vez que es arrestado ahora sí está en una cárcel fría y oscura, ¿verdad? Y ahí sí, es ahí donde le va a escribir luego la segunda carta, que la vamos a ver después a Timoteo. Entonces Pablo es el escritor de esta primera carta que estamos viendo ahora. Se presenta en el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así se presenta. La fecha lo hemos dicho ya. Tras el arresto domiciliario, Pablo escribió la primera carta a Timoteo, probablemente desde Macedonia. Eso es lo que se dice ahí, mientras iba de camino a Nicópolis, allá por el año 63, ¿vale? Más o menos. Propósito. Pablo escribe a Timoteo ¿con qué propósito? Porque él tiene la necesidad de enviarle esta primera carta. Bueno, le quiere ayudar
en la supervisión que Tito está haciendo de la iglesia. Le quiere ayudar en sus tareas pastorales en la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo le escribe esta carta para ayudarle. Probablemente de alguna manera le informó que tenía dificultades o que no sabía cómo hacer esto, cómo no sabía hacer aquello. Entonces Pablo le está escribiendo, pues mira, hijo amado en la fe, ¿verdad? Está hablando con un amigo, le está enseñando a un amigo, le está traspasando su experiencia, le está diciendo lo que él cree que puede hacer. Y hoy para nosotros es parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, palabra de Dios para nosotros. Me encanta esto, no me cansaré de decirlo. Así que le quiere ayudar a supervisar la iglesia y le recuerda su autoridad y también sus responsabilidades ministeriales. Todo esto en la primera carta de Timoteo. Le anima y le recuerda, le enseña. También dice, quiso instruir a los que estaban en la iglesia sobre sus responsabilidades en la asamblea local, en la iglesia local. Pablo aprovecha, no sé qué le contaría, siempre lo he dicho, esto de las cartas es como escuchar la conversación por teléfono cuando estás escuchando a alguien con el móvil, ¿verdad? Si ahora mismo entra por aquí alguien hablando con el móvil y nosotros somos los oyentes, nosotros vamos a oír que la mitad de una conversación, ¿verdad? Sí, no a las 2:30. ¿Verdad? Eso es lo que tú estás oyendo. Que ahora que le habrán dicho para que diga que sí, que a las 2:30. No, eso no, que está muy caro. No, pero sí, tú cómpralo. Eso sí, ¿verdad? Y tú te empiezas a imaginar con quién estará hablando, de qué estará hablando, ¿verdad? Porque la verdad es que la otra parte no la ves. Y a veces esto de las cartas es lo mismo. Aquí vemos la parte de la conversación de Pablo. Sí, mira, pues en cuanto a eso... ¿En cuanto a qué? En cuanto a eso, mira, que se abstengan de esto y de lo otro. Y a veces tenemos que deducir el porqué de las instrucciones que Pablo está mandando, o el porqué incluye lo que incluye en cada carta que Pablo escribe o que cualquier persona escribe. Eso es muy interesante. Pero no lo sabemos. De acuerdo que sí, probablemente entonces deducimos que si Pablo está escribiendo cosas de, oye, que la responsabilidad de la iglesia, recuérdale que sus responsabilidades son estas, probablemente la iglesia le estaba recordando a Pablo que no cumplía sus responsabilidades, pero a Timoteo, pero ahora Pablo está diciendo, oye Timoteo, pues recuérdales que ellos también tienen responsabilidades que cumplir, ¿verdad? Pero eso un poco no lo tenemos que imaginar, porque realmente no tenemos esa información que Timoteo le ha pasado a Pablo para que ahora Pablo le escriba de vuelta esta carta que le está escribiendo, ¿vale? Eso es lo apasionante, de las cosas apasionantes de la Biblia, pero hay veces que nunca sabremos el por qué se escriben, tampoco nos importa el por qué, nos importa qué le dijo Pablo, eso sí, ¿no? ¿Qué le dijo Pablo? Ya no importa cómo sucediera, eso es lo que nos importa, es lo que Dios, por así decirlo, dijo a través de Pablo para dar respuesta. Pero le va a hablar entonces en esta carta sobre las responsabilidades del propio Timoteo, pero también las responsabilidades de la congregación, como miembros, ¿verdad?, de esa iglesia. El bosquejito lo tenéis ahí también. Y el tema de esta carta, estas cartas personales a Timoteo, dice que son escritos de instrucciones sobre el servicio y las responsabilidades y deberes de un verdadero ministro de la iglesia de Jesucristo. ¿De acuerdo? Así que los que estamos en puestos de liderazgo, pues son cartas que tenemos que prestar atención, porque mucho de lo que tengamos que hacer aquí, de cómo organizar esto, de cómo tratar, de cómo enseñar, pues lo vamos a encontrar más en este tipo de cartas, Timoteo, primera y segunda, y Tito también. Pablo sabía ya que su fin estaba cerca, y como había falsos maestros actuando, trató de hacer dos cosas con estas epístolas y cartas. Una, quiere prevenir a los creyentes en contra de los que estaban pervirtiendo el Evangelio. Cuidado, hay gente por ahí que no es trigo limpio, es lo que Pablo les está diciendo. Cuidado, hay gente por ahí que está usando el Evangelio para lo que no es. Lo están usando como no se debe usar. Están pervirtiendo la sana doctrina, están pervirtiendo la manera de comer. Cuidado, él le va a advertir en esta carta, le quiere prevenir a los creyentes en contra de estas personas que estaban permitiendo el Evangelio. Ese es un punto. Y el otro punto importante de esta carta es animar a Timoteo y a todos los ministros en general. No es algo explícitamente para Timoteo, ¿verdad? Dios quiso que quedara aquí porque esto es se le escribe a Timoteo, pero a todo aquel que está haciendo algo parecido esto le viene bien. Son principios generales. Quizá no es el mismo caso exacto como ocurría en Éfeso, en esa iglesia, en ese momento concreto, pero el principio general sí lo puedo extraer y aplicarlo a la iglesia de Weimar hoy, en el año 2019, claro que sí. Eso es lo que tenemos que buscar a veces, no lo particular del asunto, sino el principio general que yo extraigo de ahí y cómo me sirve a mí para aplicarlo a mi iglesia hoy día o a mi vida hoy día.
Entonces le quiere animar a él y a todos los ministros de la verdad a poder vivir de una manera santa, que era la única forma en que su mensaje podía ser poderoso. Es una de las cosas que le está escribiendo Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, hay muchos mensajes por ahí, hay muchos charlatanes, hay mucha gente que está dando mensajes, que está dando información, que te están vendiendo el oro y el moro, ¿verdad? Pero sabes que el verdadero impacto de un mensaje no está tanto en las palabras, no está tanto en la retórica, está en el respaldo que uno da con su vida. Eso es lo que hace poderoso el mensaje. Entonces es uno de los puntos fuertes de esta epístola, de esta carta, que Pablo le está diciendo. Es la única forma en que un mensaje puede ser poderoso, el mensaje del Evangelio es poderoso cuando va respaldado con una vida que es coherente al mensaje que estamos dando. Por eso a los niños a veces se les crea tanta confusión mental. Y el otro día hablábamos de esto, no me acuerdo con quién. Cuando quizá ven a los papás aquí en la iglesia, Señor, y alabando al Señor y hablando de cierta manera, y quizá luego van a sus trabajos, en sus casas, y los niños le ven hacer otras cosas, ¿verdad? Diferentes a las que aquí dicen. Entonces es una incoherencia, es una confusión que les hace como percibir la hipocresía, y no hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso, porque matamos el mensaje. Y generalizamos y proyectamos entonces esa misma situación, o el niño proyecta esa misma situación que está teniendo en casa a todas las casas y por ende a todos los cristianos. Si mi papá y mi mamá, que son cristianos, hacen esto, son incoherentes y dicen una cosa en la iglesia y en casa de otra, y hablan de una forma aquí y en casa de otra, y entonces seguro que esto es el cristianismo, una hipocresía. Y es el daño que estamos haciendo, ¿verdad? Qué importante es que el mensaje que estemos dando podamos respaldarlo con una vida que realmente respalde lo que decimos. Es la única manera, le dice Pablo a Timoteo, en que el mensaje puede ser poderoso. Así que tú, Timoteo, distínguete del resto de personas que dan mensajes y que dan información, distínguete de ellos por tu manera de vivir. Y sé ejemplo para la iglesia, para la congregación, que ellos también a su vez dan lo mismo, para a su vez ellos también tener el mismo poder con las personas a las que les oigan. Bueno, básicamente, como digo, no profundizamos más. Esta es entonces la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo al haber sido liberado de este arresto domiciliario de 2 años que pasó en Roma. Pero como decimos, el año 64 Roma es incendiada por este infame Nerón, y entonces los cristianos son sospechosos, ¿vale? Son sospechosos, se crea la sospecha, tiene que buscar un chivo expiatorio de todo esto, y entonces pues lo encuentran en los cristianos. Así que se arma un alboroto, se arma todo. Los que les gusta la historia pueden leer ese capítulo con más detenimiento. No me voy a parar aquí más. Pero al final, pues bueno, Pablo es arrestado como uno de los cabecillas, obviamente, de este movimiento sospechoso. Es arrestado, ahora sí, como he dicho antes, puesto en una cárcel fría y oscura, y básicamente van a ser ahí sus últimos años, los que va de vida, los va a pasar ahí. En el año 64 entonces es arrestado, ahora ya para ser ejecutado. Al principio estaba esperando la sentencia del César en esos 2 años y fue favorable, pero en este momento ya está sentenciado, está arrestado como culpable y está esperando su ejecución, básicamente. Ese es el estado en el que Pablo está cuando dice, dame papel y lápiz. Que voy a decir algo, que me acuerdo de alguien. Y en esta etapa, en este año, en el año 65 más o menos, es cuando escribe desde esta prisión romana a un colaborador suyo e hijo en la fe llamado Timoteo. Le va a escribir entonces una segunda carta. Le escribe esta segunda carta. ¿Y qué crees que puede dar una persona encarcelada y esperando su ejecución? Vamos, si hubiera sido yo, ¡ay! Lloros y lamentos. Vaya, después de una vida entregada al Señor, mira dónde ha terminado. ¿Cómo puede ser? No hay nadie conmigo. Apiádense de mí. ¿Verdad? ¿Dónde están ahora mis hermanos? ¿Dónde están aquellos? Yo no sé qué verdad que melodramatismo hubiéramos creado ahí, tú y yo, si hubiéramos estado en esa. Pero quizá lo último que se nos hubiera venido a la mente en esa situación es animar a otro. Es animar a otro. Y esta carta la he titulado Ánimo para el ministerio. Esperando ser ejecutado. ¡Ánimo, Timoteo! A veces no hace falta empezar a leer la Biblia para ya recibir un mensaje impactante, ¿no? Solo viendo quién la escribe y en qué momento la escribe, ¿no? Eso ya es un mensaje en sí, ya sin empezar a leer. Así que, segunda de Timoteo, ánimo para el ministerio. Esta es una carta personal, dice,
como todas, y conmovedora, escrita poco antes de su muerte como mártir. Esta carta fue el sello auténtico de la vida del apóstol, de sus convicciones, de su testimonio. Segunda de Timoteo 4, vamos a leer esto, del 6 al 8, dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que es un poco Pablo sabiendo ya lo que va a pasar, es terminando arriba, ¿verdad? Nada de caer, nada de terminar ahí por los suelos, no, terminamos arriba, he llegado, he terminado, he peleado. Lo que me espera a partir de ahora ya es lo bueno, lo peor ya ha pasado. Ya lo peor ya lo he pasado, y ahora ya solamente es cuando un atleta, imagínate un atleta cuando está a punto de cruzar la línea de meta, ¿no? Que sacan brillo de donde no tienen, sacan fuerza de donde no hay, porque solamente ver la cinta ahí y que ya la vas a cruzar después de todo lo que uno ha sufrido, pues imagínate que me pusieran, ¡ay, ya voy a terminar la carrera! ¿Cómo puede ser? No, te da alegría porque vas a terminar, precisamente. Y Pablo está viendo su vida así, terminado, ahí está la meta, ya la voy a cruzar. Ahora lo que me espera que es, pues ya los agasajos, que te echen agua, y si has ganado, pues que te pongan tu medalla de oro, de plata, de bronce, tu corona, no sé, pero ya son los premios. Y es así como Pablo está viendo su vida. No está viendo como, está viendo como que un triunfo, una victoria. Así como todos los cristianos, los que amamos su venida, deberíamos ver esta vida. Sí, estamos pasando lo peor. No sé qué momentos de la carrera estamos, pero si llegamos a la meta, lo que nos espera después es lo bueno, ¿no? Es un momento de caer, es un momento de levantarse, de alzar la vista y decir, wow, gracias, llegué. Así que es el sello de su vida, de sus convicciones, de su testimonio, todo. Él está cerrando bien su capítulo. En su primera prisión, el apóstol Pablo estaba en una casa alquilada, como hemos dicho ya, pero ahora estaba en un calabozo oscuro, solo, y esperando el día de su muerte. Pablo ya era mayor, ¿verdad? Los años pasan para todos, para él también. Y al sentir que llegaba el invierno, pues no podía ponerse la calefacción, obviamente. ¿Qué hace? A Timoteo, cuando le escribe esta carta, acuérdate, tráete el capote aquí. Traemos una mantita que hace un poco de frío. Quizás su queja más fuerte de este hombre fue: tengo un poco de frío, ¿me traes una manta? ¿Qué ejemplo? Ya llega el invierno, así que le pide que le traiga su capa cuando le venga a visitar. Cuando le venga a visitar porque está solo, ¿verdad? Como he dicho. Pablo anhelaba estar con sus amigos, quizá en ese momento, ¿quién no? ¿Quién no quisiera haber tenido ahí a toda una piña de gente? Pablo, no pasa, estamos contigo, estamos aquí fuera, somos el fruto de tu trabajo, somos el fruto de tu ministerio, ánimo, sé fuerte, estamos orando. ¿No? Qué bien se siente cuando vienes a la gente haciendo eso. Pero Pablo está solo, está terminando su carrera solo, no tiene esa gente, anhelaba estar con los amigos, pero muchos no le visitaban, dice, por temor a la persecución. Claro, si los cristianos habían sido sospechosos de lo del incendio y este hombre estaba arrastrado, era como cuando cuando mataron a Jesús, muchos huyeron. ¿Por qué? Por temor. Porque si han cogido al cabecilla, pues van a coger al segundo, al tercero y al que estuviera con él. Entonces el temor nos hace retraernos. Y aquí pasó igual. Imagino lo que comentaban en Roma los demás cristianos. No, oye, que han cogido a Pablo. No, que ya le tienen en prisión. Uy, pues si han cogido a él, ahora va a ir a por todo lo demás, ¿no? ¿Quién va a visitar a Pablo? Pablo, vengo a verte. No, hombre, si estás encarcelado, pues me van a encarcelar a mí también. Me gustaría ir a verte, pero mejor me quedo. Entonces así hicieron todos, así pensaron todos, y Pablo estaba solo en esta cárcel. Entonces le está escribiendo a Timoteo. Lucas dice que es el que estaba con él. En el 4:11, solo Lucas está conmigo. Dice, imagínate, de toda la gente, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. No sé qué tendría él en mente. Pero es lo que le está escribiendo a Timoteo, solo Lucas está con él. Decíamos antes que después de Lucas, Timoteo fue como el más estrecho colaborador. Lucas fue fiel desde el principio de los inicios de Pablo hasta aquí al final. Estuvo en los viajes misioneros con él, estuvo reportando y escribiendo todo lo que hacía Pablo, y al final de su vida ese es el único que está con él. La fidelidad, qué bonita es. Como última epístola de Pablo se puede ver el interés que puso al escribirla, ya que hace referencia por nombre a 23 personas. En la carta, si la leéis, vais a ver cómo menciona a 23 personas. Es tu despedida, ya está, sabes que de ahí en pocos días ya no sales. ¿Cómo viviríamos tú ya a la luz de eso? Mira, te metes aquí y ya en cuanto
Cualquier día de estos viene el verdugo y acaba contigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? No sé. Pablo se acordó de la gente y les escribe y menciona en esos momentos. El autor, como esta carta estamos diciendo ya, es Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo. Así le escribe el saludo en esta carta, y la fecha ya la hemos dicho, desde dónde y cómo, y la fecha y todo. Con esta carta Pablo quiere entonces que el propósito, ¿no? ¿Para qué le escribe esta segunda carta desde la cárcel? Aparte de que para que le traiga la manta, ¿cuál es el propósito? No va a gastar toda una hoja solo para pedir una manta, pero ¿cuál es el propósito general de la carta? Con esta carta dice que Pablo quiere alentar a Timoteo en su ministerio, es lo que he dicho antes. O sea, uno está para que le alienten, y ahí está Pablo alentando a otros. Ánimo, Timoteo. Sabedor de que él ya va a terminar la carrera y quiere ahora que animar a que otros acaben también como él terminó. Él se va a pensar de esa manera. Así que le anima, le alienta. Timoteo, sigue fiel en tu ministerio. Le advierte que sea conocedor de los problemas que afrontará tanto en la iglesia como en el mundo. No lo vas a tener fácil probablemente, Timoteo, ni en la iglesia, ni en el mundo, es lo que nos ha tocado vivir, pero no pasa nada. No te llamo para deprimirte, te llamo para animarte, para alentarte a que permanezcas, a que sigas, a pesar de los problemas en uno y en otro lado. Ese es el propósito principal de la carta. El bosquejo lo tenemos ahí. ¿Y de qué trata la carta en sí? ¿Cuál es el tema? Bueno, pues Pablo quería ver a Timoteo, pero con la incertidumbre de su vida le escribe sus últimas palabras con profundo amor, sentimiento y súplica. Quería verle, pero como hemos dicho en otras ocasiones, viajar en esos tiempos no era tan fácil como ahora, y quizás sí voy a ir a verte, pero en 3 meses, ¿verdad? Que pueda yo llegar, o que... Entonces Pablo no sabía si tenía 3 meses. Entonces, pues si no le veía, pues le manda la carta, ¿verdad? Para decirle lo que le tenga que decir. Se las escribe estas últimas palabras con un profundo amor, sentimiento y también súplica. Le advierte de las herejías difundidas por todos los lugares donde él ha visitado y le exhorta a ser paciente en las pruebas, permanecer en la sana doctrina, ser celoso de la obra y ser fiel siempre. Básicamente este es el resumen de la carta, los puntos más importantes de la carta. Le va a decir, cuidado con las herejías, sé paciente en las pruebas, permanece en la sana doctrina, sé celoso de la obra de Dios y sé siempre fiel. Es lo que le está alentando. Pablo le está escribiendo básicamente su propio testimonio con esta carta, la cual habla del triunfo de la gracia de Dios en su vida a pesar de toda la oposición del enemigo. Al final la gracia triunfa. Yo quiero que tú te quedes con eso. Si estás pasando por un problema, del tipo que sea, quédate con eso. Deja que esta frase resuene en tu mente hoy. Acuéstate con ella, si es necesario. Al final, la gracia triunfa. ¿Lo puedes decir conmigo? Al final, la gracia triunfa. Siempre. Así como la misericordia triunfa sobre el juicio, al final, la gracia triunfa. Eso es lo que Pablo le está diciendo también, desde una posición nada fácil a alguien que tampoco está en una posición fácil, ni en un momento fácil, ni en una iglesia fácil. ¿Sí? En un momento de la iglesia difícil, donde había herejía, donde había un montón de cosas. Aquí dice, las cosas no iban bien. Había decadencia moral, había apostasía, la gente estaba dejando el evangelio por otras filosofías o por otras tonterías que corrían por ahí por ese entonces, y tampoco se activaba indicios de mejora. Tampoco la cosa, bueno, aunque ahora está esto, mira, ya, pero se ve que aquella gente ya está... No, Pablo, imagínate su situación, está escribiendo desde esta carta alentando a una persona que no tiene las cosas fácil y que si levantas así los ojos a lo que viene detrás, tampoco parece asomarse el sol todavía. Entonces, wow, qué tremendo, ¿no? Porque eso a veces dice, es que eso desanima a cualquiera, podríamos decir. Pablo no se dejaba desanimar, porque la gracia, al final la gracia triunfa. No importan las condiciones, no importa cuál sea el horizonte, no importa que todavía no se vea el sol, no importa que parezca que ya siempre va a llover y que siempre va a estar el día gris, no importa, al final la gracia triunfa. Ese es el mensaje que Pablo, y vaya si triunfa, y ese es el mensaje que Pablo le está diciendo, a pesar de todo lo que tenga que vivir. Con desgarro de corazón y súplicas que Pablo escribe esa última carta, dando sus últimas palabras del Señor a Timoteo, su hijo en la fe, y le exhorta a sufrir persecución y mantenerse firme, venga lo que venga. Le exhorta a sufrir persecución y a mantenerse firme, venga lo que venga. ¿Qué decir? Qué fácil lo tenemos, ¿no?
y qué difícil han tenido otros. Y qué lecciones tan grandes de ver cómo... O sea, ¿te imaginas lo que es vivir en una persecución? ¿Te imaginas que ahora no pudiéramos estar aquí? ¿Te imaginas que vivir con la intranquilidad y el miedo de ir por donde vaya? Probablemente alguien sabe quién soy, sabe mis convicciones, sabe mis creencias y no sé si hoy va a ser mi último día en la tierra. ¿Te imaginas vivir así constantemente? Por la fe. Viendo como otros de tus compañeros pierden la vida por la fe. ¿Te imaginas lo que es una persecución fuerte? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y aquí tenemos libertad. Aquí tenemos libertad. Aprovechemos esto porque la vida, decía el otro día Marcos, recuerdan el domingo, decía no hay nada nuevo. Y la historia de la humanidad es una espiral repetitiva, ¿verdad? Que se repite, las cosas vuelven a venir con diferentes formas, pero ya no hay nada nuevo bajo el sol, ya lo dijo Salomón, y todo se va repitiendo. Y yo no sé si un día nos tocará a nosotros eso, pero si nos toca, mira, a la gente que le tocó, Pablo le está diciendo esto, ánimo en la persecución, sé fiel, sufre la persecución y mantente firme, venga lo que venga. ¿Sabes por qué? Porque al final la gracia triunfa. Al final la gracia triunfa. La gracia siempre es mayor. Pablo acentúa el hecho de que la vida y la conducta de los cristianos tienen que ser irreprochables. No importa lo que estemos viviendo. Siempre nuestra conducta tiene que ser intachable, que nadie nos puede echar nada en cara. La verdad y la conducta deben ir de la mano, siendo nuestra vida el vehículo que impulsa nuestras palabras. Es un poco el mismo mensaje de antes, ¿sí? Una vida irreprochable es el vehículo que impulsa, que lleva hacia adelante las palabras que luego podemos comunicar y las palabras que luego podemos decir. Es nuestra vida, al final es nuestra vida lo que cuenta, es nuestra vida lo que da respaldo y lo que da autoridad a las palabras que salen de nuestra boca. Muy bien, pues básicamente ese es el tema que está tratando Pablo en su segunda carta a Timoteo, y como veis aquí en la cronología, pues en el mismo año 65 Pablo es ejecutado, ¿de acuerdo? Termina aquí entonces con esto la historia de uno de los hombres más grandes, ¿verdad? Uno de los generales mayores que hemos conocido. Como decimos, irreprochable no solo por las cartas, porque si uno tuviera toda la teología que Pablo dio en el libro de Romanos y en todos los escritos que él ha dado, pero luego hubiera sido un mujeriego, pues uno, ¿verdad? Si hubiera venido abajo, quizás, o sea, qué fuerza tendrían todas las cartas de Pablo, si no hubiera sido un hombre que en cierto momento se vio obligado a decir, pues, ¿quieres que hablemos de pedigrís? Porque yo soy esto, o a mí me ha pasado esto. A cárceles, no sé cuántas, en prisiones, las que quieras, latigazos, ni te digo, ayunos, hambre, necesito, o sea, y empieza a dar su lista y tú te quedas así, ¿no? Es que entonces sus palabras tienen más autoridad, precisamente porque su vida está respaldando. Y eso es lo que está animando a otros a hacer, porque él ya lo había hecho. Él en sus últimos días podía decir, imítenme a mí así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Y esto es algo tremendo, a veces se nos queda como grande, ¿verdad? Sentimos que, ay Señor, yo no podía estar en los zapatos de este hombre y responder como él respondió. Pero déjame que te diga algo en esta tarde, que te anime, si puedes, claro que puedes, porque Pablo era una persona como tú y como yo, un ser humano, sujeto a debilidades, a pasiones, igual. Simplemente que en ese momento fue un instrumento escogido por Dios y Dios al que usa para algo le capacita. Y si Él tiene un día o quiere que pasemos por nos permite que pasemos por la persecución, Él nos dará la fuerza para soportarla. ¿Sí? Uno se proyecta a hoy, si vivieras la persecución no serías como eres hoy. No serías como eres hoy, no pensarías como piensas hoy, no tendrías el carácter que tienes hoy, serías de otra manera. Porque Dios te cambiaría para poder soportar eso. Siempre que haya un querer en nosotros, el Señor pone la otra parte. Entonces no te asustes de ahí, ¿qué pasaría si yo? Y si a mí un día me toca, descansa. Al final la gracia siempre triunfa. El Señor está contigo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Él, no es en mí. Yo sé que yo no podría. Es que yo no podría ni sin persecución. O sea, si hablas de mí, yo no puedo ni siquiera teniendo libertad. Vivir como uno. Cuanto menos si me privan de la libertad. Pero sé que en mi debilidad, entonces el poder de Dios se perfecciona. Y cuando me faltan cosas, Dios suple con aquello que me falta. Entonces claro que podría, porque no es Pablo, es el Espíritu de Dios en la vida de Pablo, y ese Espíritu es el mismo, no tiene categorías. A Pablo le dio un espíritu de oro, pero a mí me ha tocado un espíritu de bronce y a mí de hojalata. No, es el mismo Espíritu, es el mismo Dios, no hay diferencia.
Dios no tiene preferidos ni escogidos. Dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Somos todos iguales para Él. Así que si Él pudo, tú puedes también. ¿Sí? Solo que tendrás que estar en la necesidad y en la situación. Y Dios en ese momento te dará. Ya lo dijo en Hechos. Cuando vayáis y os lleven a tribunales, y os lleven a acusaros, no os preocupéis lo que vais a decir. No vayáis por el camino. Ay, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ay, no empieces, ¿verdad?, a ansiarte. Descansa, tranquilo. Porque en ese momento preciso, el Espíritu Santo pondrá en tu boca lo que tienes que decir. Eso se llama confianza. Confianza en Dios. Y el Espíritu obra cuando nosotros más lo necesitamos. Así que tranquilo, disfrutemos el momento de nuestra libertad, disfrutemos, aprovechemos este momento, este país en el que vivimos, este tiempo dentro de este país que nos ha tocado vivir, y avancemos la obra de Dios, avancemos el mensaje de Jesús, respaldándolo con una vida de integridad y cerca del Señor, pidiendo que Él sea nuestro todo. Aquí terminamos entonces la cronología en cuanto a Pablo respecta. Lo vamos a dejar aquí. El miércoles que viene entonces vamos a continuar con el resto de las cartas del Nuevo Testamento que ya no son de Pablo. Pablo termina aquí, pero todavía quedan las cartas de Pedro, todavía queda la carta de Hebreos, las cartas de Juan y el Apocalipsis, y que ya con eso terminamos. O sea que yo creo que quizás en 2 miércoles más y terminamos el estudio cronológico, ¿de acuerdo? Así que nada, ánimo, porque después vienen más cosas, ya tenemos la sorpresa, ya estamos preparando la sorpresa. Anticipo que probablemente habrá nuevos formatos de estudio bíblico, nuevos contenidos, etcétera, etcétera. Bueno, va a estar esto genial, ¿no? ¿Estamos ahí? Venga, claro que sí. Ánimo, que estamos llegando a la meta. Ánimo. Muy bien, vamos a terminar aquí entonces y lo dejamos para el próximo día.